Hola, buenas tardes. Nuevamente tengo la oportunidad de compartir con ustedes el estudio del día de hoy, 19 de noviembre. Y como cada semana, pues lo primero que haremos será eh, responder el quiz. En esta ocasión ya es el 470 y pues vamos a tratar de ir rápido con las respuestas. El estudio de hoy es un poquito eh, extenso, entonces para no tardar más, vayamos rápido con el quiz. La primera pregunta dice, ¿cuántos arcángeles menciona la Biblia? La respuesta es uno. Aquí es Judas 9, menciona a este arcángel. Muy bien. Vayamos, pregunta número 2. ¿En qué lugar de Jerusalén Jesús comió la cena con sus discípulos? En el aposento alto, Lucas 22. Encontramos esto. En Marcos 14, Lucas 22, 12 se menciona. La pregunta número 3 completa: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Pregunta número 4. ¿A quiénes, además de Rahab, la ramera de Jericó, salvaron los israelitas? A su familia, padre, madre, hermanos, hermanas y a la familia de su padre. Josué 2:18. Josué 6:22 también. 22, 23. Poquísimo. Para checarlo. Josué 6:22 dice: Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían recorrido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Josué 2:18, vamos a ver. Josué 2:18 dice: He aquí, cuando nosotros entramos en la tierra, tú atarás, este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Josué 2:18. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el primer discípulo de Jesús? Andrés. Así es. Juan 1:40. Pregunta número 6. ¿Qué versículo nos dice que Dios no hace distinción de personas? Hechos 10:34. Romanos 2:11 también. Muy bien. 7. ¿Qué significa Selah en los salmos? Una señal para que la congregación cantara. Exactamente, una señal para que la congregación cantara. Bien, pregunta número 8. ¿Cuál fue el primer juez de Israel? Otoniel. Esto está en Jueces 3. Pregunta número 9. ¿Quién dijo: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios? Pablo, 1 Corintios 1:27. Bien, ¿y dónde está Hebrón? En Canaán, ahora Palestina. Génesis 23:19. Muy bien, ese fue el quiz 470. Y bueno, pues vamos a adentrarnos en el estudio del día de hoy, pero vamos primero a orar para pedirle a Dios que nos dé sabiduría en este momento para entender su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos que abras nuestro corazón para que podamos entender lo que hoy nos quieres enseñar y sobre todo que podamos guardarlo y no solo eso, sino ponerlo en práctica, Dios. Te damos gracias por tu palabra, por el cuidado que tienes de nosotros a través de ella y cómo constantemente nos estás llamando a confiar en ti, a depender de ti, Señor, y te pedimos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Te damos gracias por esta tarde. Bendice a todas las personas, familias que están reunidas para escuchar tu palabra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, bueno, pues quisiera iniciar el estudio
leyendo un comunicado que escuché en la semana y que pues tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a estudiar. Este escrito es un comunicado del secretario general de la ONU. Es un mensaje que dio con motivo de que, bueno, pues en la semana que está finalizando, sucedió que llegamos a los 800 o los 8.000 millones de habitantes en la Tierra, un número así impresionante. Y esto dio motivo a una reunión de varios países que iban a tocar temas sobre el cambio climático, etcétera. Pero eso no es lo importante, sino lo importante es tomar este comunicado para precisamente hablar de lo que la Biblia dice al respecto. Vamos a leer el comunicado. Esto, insisto, es una persona, el secretario general de la ONU, y él decía en su comunicado lo siguiente: estoy aquí para hacer sonar la alarma. Nuestro mundo nunca ha estado más amenazado o más dividido. Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestra vida. La pandemia del COVID-19 ha sobredimensionado las flagrantes desigualdades. La crisis climática está golpeando el planeta. La agitación desde Afganistán hasta Etiopía, pasando por Yemen y más allá, ha frustrado la paz. Un aumento de la desconfianza y la desinformación está polarizando a la gente y paralizando las sociedades. Los derechos humanos están bajo fuego. La ciencia está siendo atacada y los salvavidas económicos para los más vulnerables llegan demasiado poco y demasiado tarde, y si es que llegan. La solidaridad está ausente, justo cuando más la necesitamos. Y así es parte, solamente un fragmento de muchas otras cosas que mencionó esta persona, pero lo quise compartir porque es bien importante. Cualquiera pudiera pensar que ahora es cuando menos deberíamos de estar viendo este tipo de situaciones porque se supone que el mundo ha mejorado en muchos aspectos. Pero, pero al contrario, esto que vemos como este comunicado nos ayuda a confirmar lo que enseña la Biblia sobre vivir una vida separados de Dios. Cuando escuchaba yo reflexionaba un poco sobre ello, o sea, es decir, qué es lo que ha llevado a la humanidad a un punto como el que describe este comunicado, ¿no? Donde vemos que principalmente las cosas alarmantes que menciona, pues están fundamentadas en el hecho de que la humanidad ha decidido vivir separado de Dios. La humanidad en un punto tomó la decisión de querer ser como Dios, tener el conocimiento del bien y del mal. Y todos sabemos perfectamente cuál es ese momento. Ese momento sucedió en el Edén. Y esa decisión tiene su impacto y su reflejo hasta estos días. Todos sabemos que hasta el día de hoy, eh, pues la tierra sigue sufriendo las consecuencias del pecado y de esa decisión que se tomó en el Edén. Pero no solamente nuestra naturaleza que nos rodea, ¿no? va manifestando los efectos de este pecado, sino que en este caso, en el estudio, nos vamos a centrar pues en nosotros, en los seres humanos, en cómo el ser humano sigue y seguirá sufriendo las consecuencias de esa decisión. Si nos ubicamos en ese momento, en el Edén, pues recordemos lo que pasó. Vamos a leer Génesis 3, 4 y 5. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así es que bueno, la Biblia nos explica el por qué el mundo hoy está como lo describe el secretario de la ONU. El precio por decidir ignorar a Dios es muy alto y no lleva a otro punto, sino a ese lugar donde solo vamos a experimentar pérdida, destrucción, injusticias, muerte. Vamos a hacer a lo largo del estudio un recorrido sobre algunos de los versículos que dan la clave y nos permitirán entender cómo es que la humanidad ha llegado al punto en el que se encuentra.
También, como parte del estudio, veremos cuál es nuestro papel y nuestro rol en todo esto como creyentes. No solamente vamos a ver el aspecto negativo, sino el por qué aún estamos nosotros en este mundo que está totalmente de cabeza. Después de la decisión tomada en el Edén, el hombre fue expulsado del plan original de Dios para la humanidad. Él tenía otro plan. Todos sabemos que si queremos conocer el plan de Dios para la humanidad, pues lo podemos encontrar en los capítulos 1 y 2 de Génesis. El resto de la Biblia es el plan de Dios para rescatar a la humanidad. Pero el plan de Dios está descrito en parte en solamente los versículos 1 y 2, perdón, en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Vamos a leer Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y es así. Si observas la descripción del hombre antes del diluvio, como lo menciona aquí este versículo, y observas el corazón de los hombres de esta época, después del diluvio, te darás cuenta que esa naturaleza sigue presente en los corazones. Si tú observas un momento cualquier noticiero que escuches, solamente vas a escuchar sobre secuestros, sobre balaceras, sobre corrupción de los políticos, sobre todas las maldades que van siendo manifestadas por las personas. Hoy en día, pocas son las noticias realmente buenas. Entonces esto quiere decir que desde ese momento, después del diluvio hasta el día de hoy, en nuestro corazón sigue habiendo de continuo el hacer el mal. Los hombres, después del diluvio, razas enteras, cayeron en diferentes religiones paganas, a pesar de que ellos habían recibido la verdad, o sea, ellos gozaron eh, la luz del sol, tomaron el agua que Dios les proveyó, pero finalmente decidieron ignorar todo eso, las manifestaciones que Dios les daba acerca de su existencia, ellos decidieron ignorarlas y se metieron en temas paganos y muy, muy oscuros. Los hombres paganos y salvajes pues no son resultado de un proceso evolutivo. Eh, Todos ellos finalmente descendieron de Noé y sus 3 hijos. Esto quiere decir que hubo un día en que todos los hombres conocieron lo mismo respecto a Dios. Ellos fueron iluminados por Dios y eso pues, les permitió ser gente civilizada. De hecho, si observamos un poco las diferentes evidencias arqueológicas de diferentes ciudades antiguas, pues te darás cuenta que aparecieron completamente civilizadas. Es decir, es sorprendente cómo apareció el imperio egipcio, por ejemplo, y no hay rastro de que previo a sus pirámides y todo eso vivieran en chozas y que terminaron finalmente con grandes pirámides. Esto no lo hay, o sea, la evidencia es que eran civilizados. Esto obviamente como resultado de que pues recibieron de alguna manera la bendición de Dios en el principio de los tiempos. Entonces aquí nos hacemos una pregunta y es, ¿cómo descendieron todas estas personas civilizadas y que habían vivido y experimentado de una manera muy, muy importante las manifestaciones de Dios y la bendición de Dios? ¿Cómo es que estas personas civilizadas eh, cayeron en las tinieblas, ¿no? En todos estos temas paganos y salvajes? Y la respuesta la encontramos en el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos 1, versículos 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Sí, esto es lo que dice este versículo y si lo ves, lo analizas con los tiempos actuales, verás que no hay gran diferencia. Vamos a leer Romanos 1, 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mentes cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es que este versículo de Romanos 1:28 es el versículo clave en todo esto. Cuando el ser humano toma la decisión de no tomar en cuenta a Dios, el resultado es continuamente el mal y el hacer cosas que no convienen. Eso es lo que enseña ese versículo. Y tristemente es lo que ha pasado con la humanidad, en su mayoría. Eh, y es por eso que vemos que no hay ningún proceso evolutivo realmente, que seguimos atados a la misma maldad de las personas que vivieron antes del diluvio, inclusive. Quizás no hemos llegado a ese punto y más adelante en el estudio vamos a explicar esa parte, pero realmente la humanidad está así por esta verdad que dice el versículo de Romanos 1:28. Eh, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y así están en esa condición los líderes del mundo, o sea, las personas que gobiernan, eh, desde, las, desde los países que gobiernan, o sea, los líderes de los países, los gobiernos dentro de los países, las instituciones dentro de los países están en manos de gente que ha decidido no tener en cuenta a Dios. El hombre le ha dicho a Dios, Dios, no te metas en mi vida, yo sé lo que es bueno y malo para mí, tus principios no me funcionan. Y eso lo vemos a gran escala e inclusive hasta dentro de nuestros hogares en muchas ocasiones. Vemos cómo nuestros hijos toman esta decisión. Decir, a mí las cosas de Dios no me funcionan, no me hacen sentido, voy a tomar el control de mi vida y voy a decidir no tomar en cuenta a Dios. Si eso lo multiplicas por el, no sé, 50% que fuera de los 8,000 millones de habitantes que somos, pues eso te dará una respuesta de por qué el mundo está como está. Eh, y en estos días, pues simplemente la historia se repite. Aquí ya nos hacemos una pregunta y es, ¿saben por qué la gente no quiere recibir a Jesús? Por la necedad en su corazón, porque el hombre tiene la capacidad de rechazar a Dios, por lo cual generalmente el ser humano se levanta orgullosamente y voluntariamente rechaza a Dios. Continuamente estamos haciendo lo que sucedió en el Edén. Continuamente estamos tomando las cosas prohibidas, pensando que esto nos hará semejantes a Dios, pensando que esto nos dará el conocimiento del bien y del mal. Y la verdad es que no tenemos esa capacidad de manejar eso. En nuestro corazón está esa naturaleza de ir en contra de las cosas de Dios. Todo el tiempo estamos tomando esa decisión. Eh, y bueno, pues eh, el hombre inconverso, las personas que no conocen a Dios de manera personal, pues generalmente se levantan contra Dios y esa persona está determinada a no creer en lo que la Biblia dice. Y generalmente lo que las personas conocen de la Biblia, pues lo han aprendido de oídas, ¿no? Lo que la gente muchas veces critica sin saber y siempre está buscando excusas, siempre está buscando justificarse para no creer, y mantenerse en esa actitud indulgente, justificándose a sí mismo para vivir a gusto en su sensualidad. Perdón, esto quiere decir que, pues, dando cabida a todas sus actitudes, pensamientos, razonamientos egoístas y totalmente contrarios a lo que Dios enseña.
Y bueno, hasta este punto del estudio, pues es un resumen de lo que ha pasado con el ser humano y lo que nos tiene en la condición en la que actualmente está el mundo. Cualquiera pensaría que pues, en estas reuniones uno escucharía temas positivos como que la ciencia avanza, que hoy las personas pueden vivir más años con mejor calidad de vida, que vivimos en países seguros, en paz, pero la realidad es totalmente contraria. Hoy sí viven más las personas, pero no viven con mejor calidad. Hoy no estamos en paz, eso es evidente. Así es que hasta este punto, pues bueno, hemos podido entender la razón de esto. Sin embargo, el hombre que confía en Cristo no es condenado. Vamos a leer Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí es donde el estudio cambia totalmente de dirección. Eh, es en esta parte del estudio donde entramos los creyentes en escena. Dios ha hecho grandes promesas para aquellos que han decidido tomar en cuenta a Dios, aquellos a quien Dios les ha permitido ser salvos, a quienes ha llevado a la salvación. Porque recuerda que si tú has podido entender tu necesidad de un Salvador es porque Dios te dio ese regalo. Dios te dio la oportunidad de entender que lo necesitabas en tu vida y que necesitabas arrepentirte. Te dio esa convicción de pecado que te llevó a sus pies y pudiste obtener el regalo de la salvación de parte de Dios Todopoderoso. Y bueno, hay grandes promesas para quienes han tomado esta decisión. Y una de ellas está en Ezequiel 11:19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esto quiere decir que las personas que han recibido a Jesús en su corazón, Dios ha quitado ese corazón de piedra, ese corazón endurecido por todo el pecado, por todas esas decisiones, por todo ese continuo hacer el mal, y ha puesto un corazón de carne que ahora te coloca en otra posición como hijo de Dios y que ahora te permite entender su palabra, que ahora te permite vivir de una manera diferente al resto de la humanidad. Vamos a leer también Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que esperamos, pues es esa paz, es esa tranquilidad de nuestra alma. Solamente la vamos a obtener a través de la salvación que es por Jesucristo. Y lo que dice Dios en este versículo de Jeremías es eso. Él tiene pensamientos de bien, no de mal. A mí este mensaje de las Naciones Unidas me hace pensar en muchas cosas. Y es que en ningún momento se menciona que estas cosas sean provocadas por un Dios ausente o por un Dios malo, ¿no? Como muchas personas tratan de decir que todo lo malo que le sucede a la humanidad es porque o Dios no existe, porque Dios lo ha permitido. Pero en realidad lo que dice este mensaje es colocar al ser humano en su realidad, en su perspectiva real. O sea, el mismo ser humano ha provocado todo esto. Así es que, efectivamente, Dios tiene otros pensamientos para el ser humano. Él tiene otro plan para los creyentes. Eh, pero bueno, ¿cuál es nuestro papel en medio de todo esto? Hablábamos en esta parte del estudio acerca de que íbamos a entender cuál era nuestro propósito en medio de todo este mundo caído. Eh, y aquí nos preguntamos, o sea, ¿debemos solamente mirar cómo la humanidad se entretiene en autodestruirse? ¿Debemos dejarnos llevar ya por esta corriente del mundo que, como dice la Biblia, a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo? O sea, ¿eso es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿para eso estamos aquí? Por supuesto que no.
Lo que dice la Biblia y lo que nos enseña Dios en su palabra es que hemos sido llamados a ser la sal en la tierra, a ser luminares en el mundo. Vamos a leer Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Quizás hace unos años alguien se hubiera preguntado, bueno, ¿cuál es esa generación maligna y perversa? Pero yo sin duda estoy seguro que en todo momento ha habido pues maldad en el mundo, ¿no? Pero sin duda esta generación supera muchos de los parámetros, ¿no? Y estamos en medio de esa generación maligna y perversa. Y aquí es lo importante, lo que Dios nos ha llamado a hacer, esos luminares en el mundo. El Señor Jesús también prometió que un día regresaría por nosotros. Vamos a leer Juan 14, versículos del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una enorme promesa que nos tiene que dar mucha paz. Es decir, de entrada, pues bueno, Dios nos guarda en medio de esta generación maligna y perversa. Dios tiene obviamente un cuidado especial por su pueblo, ¿no? Los creyentes, y obviamente los que somos sus hijos de Dios, pues somos parte de su pueblo y Él tiene un cuidado especial por nosotros en medio de todo esto. Pero eh, habrá un día en el que millones de personas desaparecerán, como desapareció Enoc. Ese día, como ya no habrá sal en la tierra, la maldad del hombre se va a manifestar completamente. Y esto es algo bien importante, o sea, si creemos o pensamos que el mundo no podría estar peor, pues lo que dice la Biblia es lo contrario. Sí habrá todavía cosas peores que las que estamos viviendo. Y cuando digo estamos viviendo me refiero en general como humanidad, pero sin embargo los creyentes pues tenemos un cuidado especial de parte de Dios y estamos siendo guardados de muchas de estas cosas. Mientras ese día llega, y de hecho pareciera que cada día está más cerca, pero por lo pronto, en lo que llega ese día, debemos mantenernos firmes, en paz, pero entendiendo que como esa sal en la tierra, tenemos tres importantes formas de influir en el mundo. Esto quiere decir que nosotros tenemos esa oportunidad de, aún en medio de esta generación maligna y perversa, ser personas influyentes. Como decía el versículo que leímos previamente, debemos ser luminares en el mundo. Pero esto también nos coloca en la posibilidad de influir de tres maneras distintas. Vamos a analizar estas tres maneras en las que podemos influenciar a este mundo, a esta generación. Eh, y vamos a tomar como ejemplo esto, la sal. En este caso, la sal produce sed. Nuestra vida no solo tiene buena influencia, sino que también atrae a la gente, a Cristo. Debemos vivir de tal manera que la gente desee conocer a Dios. Y para esto es necesario vivir de acuerdo a lo que predicamos. Nuestras acciones siempre van a hablar más fuerte que nuestras palabras. No olvidemos que siempre la gente nos va a estar observando. Si tú tienes una Biblia en la mano, eso va a poner los ojos de las personas directamente sobre ti. Todo el tiempo van a estar observando lo que dices, cómo lo dices, lo que haces, cómo lo haces. ¿Por qué? Porque recuerda, su naturaleza es ir en contra de las cosas de Dios y de justificarse. Y si Él ve que tú haces cosas como las que Él hace, pues entonces Él dice, ah, perfecto, entonces yo estoy bien. No necesito a ese Dios porque Él hace exactamente las mismas cosas que yo hago. Entonces, siempre
te van a estar observando, nos van a estar observando. Pero si nosotros vivimos de acuerdo a lo que predicamos y tratamos de mantenernos santos, o sea, guardándonos para Dios y esforzándonos en ser obedientes a sus principios, pues entonces ellos verán una diferencia, notarán una diferencia en medio de esta generación. Y eso va a llamar la atención y sin duda ellos se van a preguntar, ¿cómo es que tú puedes decir no a muchas cosas? ¿Y cómo puedes decir que sí a las cosas buenas? Eso sin duda va a atraer a las personas. Vamos a leer Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tienes la oportunidad de compartir con personas que no son creyentes en situaciones, pues a lo mejor un desayuno, una comida, una cena, y ellos ven que tú das gracias por los alimentos. Eh, las siguientes ocasiones que te reúnas con ellos, te darás cuenta que ellos esperarán a que tú des gracias para empezar a comer. Y esa ya es una forma, digo, a lo mejor muy sencilla, pero eso empieza a influir en sus vidas. Y tú verás cómo ellos, sin realmente pensarlo, pues estarán dando gracias a Dios por los alimentos también. Entonces, de esa manera, y como es a muchos ejemplos de cómo en esa, pues, inevitable convivencia que vamos a tener con personas que no son creyentes, en cada una de tus acciones tú estarás siendo esa sal que produce sed, esa pregunta que ellos estarán haciendo de por qué tú vives diferente, por qué tú no eres como los demás. Sentirán la necesidad de preguntar, de acercarse a ti. Bien, una segunda forma en la que podemos influir es, y aquí nuevamente tomamos como ejemplo la sal, el ejemplo de la sal, pues es que nuestra presencia en el mundo lo preserva de la corrupción total. Y aunque la maldad va en aumento, no se ha manifestado completamente, y esto es porque sigue habiendo creyentes. Como sigue habiendo creyentes, recordemos que Dios envió al Espíritu Santo para poder establecer esta comunicación entre nosotros y Él. Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros, se mueve entre nosotros, se sigue moviendo en este mundo. Y por eso la maldad no ha llegado al punto que podrá llegar algún día, que llegará algún día. Cuando nosotros ya no estemos en este mundo, no habrá Espíritu Santo, no habrá creyentes, y entonces la maldad se va a manifestar por completo. Y aquí hay algo bien importante, debemos entender y debemos creer y estar completamente seguros de que Dios no permitirá que veamos las cosas que sucederán en un futuro próximo. Sucederán cosas terribles y sin embargo Dios nos está guardando de ellas y no va a permitir que las veamos, no va a permitir que seamos parte de eso. Y debemos estar seguros de eso, no tener temor por lo que está sucediendo ahora en el mundo y todavía lo que falta. Llegar a un punto en el que Dios tomará la decisión de que no veamos más y de que no estemos más en este mundo y seremos finalmente llevados a su presencia. Y por un tercer punto, un tercer ejemplo de la sal es que la sal sazona. Nosotros ponemos un poco de sal en la comida para hacerla agradable, para darle sabor. Muchas veces decimos, ay, está insípido, y tomamos el salero y eso ayuda un poco a mejorar el sabor de las cosas. Exactamente de esa misma manera, nuestra presencia en el mundo trae bendición sobre la gente que nos rodea. Somos lo que le da sabor a las cosas. Y bueno, vamos a leer Génesis 39, 2, 5. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía
Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Así como José es como Dios quiere que seamos, que en el medio en el que nos movamos, en la escuela, en un trabajo, donde tú estés, seas ese canal por el que Dios pueda bendecir a las demás personas. Eh, es bien importante. Esto quiere decir que José, por ejemplo, eh, permitió, o más bien Dios permitió a través de José que Egipto no viviera una hambruna. O sea, bendijo a Egipto porque en realidad estaba bendiciendo a José y José estaba siendo influyente y eso seguramente muchas personas creyeron en Dios a través de la vida de José, por cómo se conducía, por cómo daba gracias a Dios, etcétera. O sea, era de alguna manera una influencia positiva en la vida de las personas. Así es que aquí todos somos influyentes, ya sea para Dios o para el diablo. Nuestra vida cristiana, cuando es lo que debe ser, ejercemos buena influencia sobre los que nos rodean. Pero también sucede que de pronto nos podemos enfriar en nuestro amor por Cristo. Y en ese momento dejamos de ser bendición y nos convertimos entonces en una carga. Y es por eso que es importante que la sal nunca pierda su sabor. Debemos ser muy cuidadosos en esto. Como decíamos, estamos siendo observados, estamos siendo instrumento para que las cosas no sean insípidas, para que la vida no sea lo que podría ser sin nosotros. Y debemos entender este nivel de influencia que tenemos en el mundo. Así es que no debemos enfriarnos en nuestro amor por Cristo, debemos mantenernos firmes. Obviamente, pues eh, tenemos que estar firmes siempre en nuestro tiempo devocional, en nuestros estudios personales. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir mantenernos siempre activos en el conocimiento de la palabra de Dios y firmes en medio de todas estas cosas. Y bueno, pues eh, finalmente yo pensé que el estudio iba a ser más largo, pero nos estamos acercando hacia el final del estudio. Finalmente debemos seguir siendo la diferencia. La gente tiene que notar que somos distintos a los demás. Debe seguir pensando que es bueno que estemos cerca. Esto también es una característica de los creyentes. De repente la gente que no, que no cree, que no ha recibido a Jesús en su corazón, muchas veces te busca y te pide que le ayudes a orar por algo que está sucediendo en su vida, por algún familiar. Ellos saben a dónde acercarse, ellos te identifican como una persona de bendición para sus vidas. Y esto es bien, bien importante, porque es lo que nos abre la puerta finalmente para poder compartirles el por qué Dios trabaja en tu vida de una manera clara, ¿no? Y está produciendo cambios en tu vida y pasas por el medio de los problemas y sigues adelante. Y esto es porque Dios está contigo y ellos lo ven y esto es una gran oportunidad para nosotros para poder compartir acerca de su palabra. Así que mientras vamos a la presencia de Dios, debemos ocupar nuestros días como Jesús pidió que lo hiciéramos. Vamos a leer Mateo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Aquí hay muchísimas cosas. Eh, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, esto habla de una autoridad y de un mandamiento, una actividad que nos fue encomendada como un mandamiento, es decir, tenemos la obligación de responder a este llamado de Jesús a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que deben guardar, cómo deben ser santos y mantenerse obedientes a la palabra de Dios. Pero lo más impresionante y lo que debemos siempre recordar es esto. Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que este mundo llegará a su final en algún momento. Muchas cosas todavía tienen que suceder. Muchas de esas cosas nosotros no las vamos a ver, pero sí llegará a su fin este mundo y hasta ese día Dios estará con nosotros. Así es que, pues, en resumen de este estudio, podríamos decir que no hay nada mejor que le pueda estar sucediendo a este mundo que el hecho de que aún estemos en él. Si no estuvieran los creyentes en este mundo, estaríamos escuchando otro tipo de mensaje de parte del secretario general de la ONU, mucho más escalofriante y terrible que lo que leí y compartí al principio. Yo me siento optimista, me siento bien pensando en esto. O sea, a este mundo le está sucediendo algo bueno y eso bueno es que hay creyentes en él. Me tomo de las promesas de la palabra de Dios y sé que aunque el mundo está de cabeza, los creyentes seguimos de pie. Y seguimos de pie y con una dirección clara y los ojos puestos en un objetivo que es la eternidad en la presencia de Dios. Y aunque todo abajo se esté moviendo y se esté poniendo de cabeza y se esté sacudiendo continuamente, nosotros estamos firmes, como dice la palabra de Dios, fundamentados en esa roca que es la palabra de Dios, que es Dios, y nada, nada, nada absolutamente va a permitir que eso sea de otra manera. Dios solamente nos puede mantener firmes, tranquilos, en paz, en medio de esta generación perversa. Pero no solamente quiere que estemos tranquilos y contentos y positivos y optimistas, quiere que estemos activos, como ya lo vimos. Quiere que estemos trabajando en lo que Él nos pidió que lo hiciéramos. Así es que somos la luz que está todavía alumbrando en este mundo terrible, ¿no? Y si somos como luminares en el mundo, así es que somos esas lámparas que están todavía alumbrando en tanta oscuridad que hay alrededor en el mundo y podemos todavía ser influyentes en el mundo. Seguimos siendo la razón por la que la maldad sigue frenada, todavía no ha llegado a su máximo, pero el tiempo es poco. Todo parecía indicar que el tiempo que queda es poco, así es que pidamos a Dios por poder ser útiles para su obra, para mantenernos firmes, para estar activos, ser influyentes, estar impactando en nuestro medio ambiente. No me refiero solamente a la naturaleza, sino a nuestro ambiente en general, donde nos movemos, con la gente que hablamos, tiene que notar una diferencia. Así es que bueno, pues gracias a Dios porque aún estamos aquí, porque aún Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y podemos todavía ser influyentes sobre esta generación maligna y perversa. Así es que bueno, este estudio tuvo contrastes, tuvo una parte muy, muy negativa, ¿no? Ver todo lo malo que puede salir del ser humano y ustedes lo pueden encontrar en el libro de Romanos, ahí van a encontrar muchas de las verdades que fundamentan y que le dan sustento a, a poder decir que no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, ahí está la clave de por qué este mundo está como está. Pero, por otro lado, el estudio también nos hace estar seguros y tranquilos de que para los que hemos creído no hay esa condenación y que podemos ser útiles para Dios. Así es que, bueno, pues gracias a Dios por esto, por su palabra, por este estudio. Y finalmente, pues debemos mantenernos orando los unos por los otros, orando porque Dios nos guarde. También, pues Dios quiere que anhelemos su venida. Así es que también podemos orar porque Dios no tarde, pero que mientras Él venga podamos ser útiles y muchas más personas lleguen y alcancen finalmente la salvación. Así es que bueno, pues vamos a orar para finalizar. Vamos nuevamente a orar por la salud de Betty y pues vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por permitirnos entender la necesidad que tenemos de estar firmes en tu palabra y sobre todo entender la forma en la que podemos ser útiles para ti y para tu obra. Te pedimos que esto sea una realidad en nuestras vidas, que nos coloques con las personas que están necesitando escuchar tu palabra, que podamos siempre ser utilizados por ti para que tú hables a ellos y que encontremos el versículo, el pasaje de la Biblia correcto, que a través de tu Espíritu tú nos guíes para poder serte útiles, Dios. Permite que sigamos siendo esa diferencia, que no nos dejemos ir y arrastrar por el mundo. Permite que la gente siga viendo en nosotros eh, características de ti, Señor. Que siga viendo en nosotros que hay una forma diferente para poder vivir. Manifiesta tu fruto en nosotros y que esto traiga bendición a muchas personas que nos rodean, aunque no sean creyentes, Dios. Y permite que esto sea una oportunidad para poder compartir tu palabra. Te damos gracias por esto. Gracias porque aún estamos aquí. Pero también anhelamos tu venida, Señor, y te pedimos porque hasta ese día tú nos guardes. Ven pronto, Señor. Y te queremos pedir en especial por la salud de Betty, que para que ella se pueda finalmente recuperar, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las circunstancias, de todo a su alrededor, y te pedimos porque finalmente tú restaures su salud. Te damos gracias por su vida, por la vida del doctor Gerardo y Pablo Daniel, guárdalos, bendícelos, Señor, y te pedimos y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión. Gracias, hasta pronto.